Si es posible, vive la misa acompañado. Si estás en tu casa con tu familia, queden a una hora que puedan todos. Apaga las notificaciones de tu celular, de tu tablet. No permitas que te roben la gracia que Dios quiere darte en ese momento. Mantén una postura digna y ponte en presencia del Señor. Vive la misa en silencio y solo respondiendo las partes correspondientes. Es esta misa por los enfermos y por todas las personas que les están sirviendo en este momento. Pide para que esto no se repita y para que con el paso de esta situación sigamos uniéndonos como familia, como iglesia, como mundo. Cuando llegue el momento de la comunión, haz la comunión espiritual. Invitados a tu mesa, nos alimentas con tu pan y con tu palabra de hermandad. Día de fiesta en tu altar, somos invitados a tu mesa, nos alimentas con tu pan y con tu palabra de hermandad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. Y con su espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores e imploremos la misericordia de nuestro Dios. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. A ti, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Jesucristo, altísimo. Tú que estás junto al Padre, ruega por nosotros y danos tu gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios. Ofrezco esta Santa Misa por esta parroquia que tiene como patrona a Santa Marta de Betania. Hoy esta comunidad parroquial se encuentra festejando a la santa patrona de su parroquia. También ofrezcamos en este día la Eucaristía, dando gracias a Dios porque a través de su llamado, de su palabra, Dios mismo nos envía un signo de esperanza a través de la defensa de la vida. Hoy se nos pedía a todos nosotros pastores pedirle a Dios que detuviera precisamente el que se legislara la ley del aborto. Y hoy hemos recibido una gran noticia que nos llena de alegría porque, queridos hermanos, allí es donde debemos ver los designios de Dios. La esperanza que el Señor nos da es concreta para que nosotros veamos nuestras limitaciones. También ofrezco esta Eucaristía pidiendo al Señor por el eterno descanso de mi padre Gerardo Chagoya,
de la salud de Miguel Gómez Mares y el eterno descanso de Virginia Chagoya García. Y únanse en las redes, pedimos por sus peticiones, por lo que hoy le ofrecemos al Señor en esta acción de gracias. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Del libro del profeta Jeremías. Ay de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordia en todo el país? A nadie debo dinero ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzados por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no se acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió: si te vuelves a mí, yo haré que cambies tu actitud y seguirás a mi servicio. Y separas el metal precioso de la escoria. Seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para liberarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía, avanzan contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad.
Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad. De pie. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momento. Betania, lugar de encuentro, lugar de hospitalidad, lugar donde se escucha a Dios. Así lo manifiesta hoy la palabra de Dios cuando nos habla de Jesús y sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y pudiéramos meditar cada uno de los encuentros
que Jesús tiene con cada uno de ellos, pero quisiera comenzar mi reflexión diciendo: Jesús tenía un lugar seguro donde podía llegar y pasar un momento o un encuentro con aquellos amigos que Él mismo nos manifiesta. Él compartía momentos de alegría, de esperanza y también de fe, porque se nos dice en la palabra de Dios que nosotros mismos debemos buscar la intercesión, como lo hizo Santa Marta en Betania, y creo que pudiéramos comprenderlo de una manera sencilla. Cuando Jesús le dice a Marta que son muchas sus preocupaciones, y claro, ahí veamos las preocupaciones de Marta eran precisamente lo que acontecía en su pueblo, y Marta pedía a los suyos oír la palabra de Jesús, que se aceptara con gusto lo que Dios transmitía, lo que Dios daba. Y creo que Jesús es muy concreto cuando Él habla, refiriéndose a la enseñanza, que nos dice: Marta supo escoger la mejor parte. Y así nosotros debemos abrir hoy nuestros corazones, queridos hermanos, para manifestar también la alegría desde el corazón, porque Dios es quien nos acompaña. Dios mismo es quien nos invita a no olvidar que Él está a nuestro lado cuando le participamos, cuando estamos con Él. Y yo creo que desde mi fe puedo decir, desde nuestra oración, desde nuestro encuentro, desde el recibir al Señor en cada uno de nosotros, ahí es donde comprenderemos cómo Marta comprendió aquellas palabras que Jesús le decía. En Betania, la hospitalidad de Jesús tiene un signo que nosotros hasta nuestros días vamos observando, es decir, que cuando nosotros nos encontramos reunidos en nuestros hogares, pues ahí también debemos cuidar los unos de los otros, y que en nuestras familias, queridos hermanos, no haya divisiones. En nuestras familias no caigamos todos en la indiferencia, sino que allí es el momento de ser hospitalarios con nuestros prójimos. Allí es el momento también de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahí es donde debemos aprender. Jesús reunía a sus amigos y hablaba de la palabra que Él mismo llevaba a la práctica y vivía constantemente. Por eso, pues comprendamos
él se sentaba y llamaba o se reunía con algunos para poder compartir. ¿Por qué? Porque Jesús, como todo judío, participaba en las sinagogas. Él iba, ¿verdad?, a escuchar la palabra, y la palabra era esa enseñanza. Me viene mucho al recuerdo cuando nosotros meditábamos este pasaje. Siempre nuestro maestro de Sagrada Escritura nos decía cómo nuestra actitud humana siempre es quejarnos, siempre es pedir sin dar quizá nada a cambio. Y por eso Marta va con Jesús y, ¿verdad?, ella va a escuchar. Fijémonos que todos tenemos la misma oportunidad que hoy la palabra de Dios nos da para saber escuchar a Dios. Pero quizá, ¿verdad?, hay muchos con la actitud de María. María no supo poner su confianza. ¿Por qué? Porque quizá ella se afanaba en otras cosas, estaba en otro lugar, y de ahí que nosotros mismos ahora podamos contemplar cómo Jesús mismo va poniéndonos las pautas. Es decir, primeramente Jesús unido con aquellos que querían escuchar la palabra de Dios, pues Jesús mismo también compartía lo que él sabía, aprendía. Y de ahí, queridos hermanos, que surge el encuentro. Jesús con frecuencia, nos dice la Escritura, pasaba y llegaba a Betania. Es decir, el encuentro de Betania debe de ser para nosotros un volver a regresar, a querer compartir el amor que sentimos los unos por los otros. Y la enseñanza de Jesús es, si volvía con Lázaro, Marta y María, era también para que todos aquellos que lo escuchaban pudieran tener una actitud que nosotros conocemos de Marta, el servicio. Jesús se ponía al servicio, estaba con aquellos que habían aceptado cuidarle en ese paso, en esa trayectoria, y de ahí aprendamos las grandes enseñanzas de lo que Santa Marta nos deja, de lo que ella misma, ¿verdad?, hacía para poder agradar a Dios. Porque cada uno de nosotros debe pensar, acercarse a Dios significa tener la actitud de agradarlo a Él. Y ahora viene la pregunta. Escuchamos hoy que a Marta le preocupaba, y también la actitud, ¿verdad?, de María, que quizá ella estaba aparte, que no realmente quería escuchar, y pues el interés era más acercar a los que tenían realmente consigo la palabra, porque Marta manifiesta eso. Marta manifiesta que la palabra vale más que todas las cosas.
Y también debemos aprender esa actitud de nuestra santa patrona. Tenemos que llevar cada uno de nosotros nuestra palabra, porque así era en antiguo. En antiguo, queridos hermanos, valía más la palabra que un papel, que un documento firmado y que respaldaría, ¿verdad? Porque Jesús mismo lo enseña a aquellos sabios de la Escritura, cuando Él mismo les dice: hoy se ha cumplido lo que Dios ha transmitido en su palabra. Nosotros podemos decir con toda verdad, pues humildad, Santa Marta ha llegado a este lugar para proteger a todas las familias de esta comunidad parroquial. Santa Marta ha llegado a esta parroquia para nosotros mismos manifestar esa gran alegría de poder nosotros imitarle, de nosotros observar lo que conocemos de su vida. Y quizá hoy recuerde una actitud de la vida de Santa Marta. En las familias, quizá la mamá muchas veces se convierte en esa abogada de sus hijos, y también es aquella mujer, la mamá, la que debe ayudar al hijo a realmente a tomar la mejor parte, porque así nos lo dice hoy el evangelio que hemos escuchado. Marta supo escoger la mejor parte, y así como lo venimos meditando en las parábolas de estos al menos 2 domingos, el que ha encontrado el reino tiene que desprenderse hasta de sí mismo y volver con esa actitud de querer abrazar, comprar lo que para él es importante. Y yo creo que en nuestras vidas siempre pasa lo que estoy explicando. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando vemos cómo Dios actúa en cada uno de nosotros, pues no queda más que vivir la alegría del Evangelio, así como lo anuncia el Papa Francisco y así como lo ha estado repitiendo constantemente. Dios es nuestra protección. Y fijémonos en la actitud de Jesús. Jesús vuelve, Jesús va inclusive a manifestar la vida eterna cuando Lázaro ya ha muerto. Entonces, queridos hermanos, el amor nos tiene que llevar a la vida eterna. Y ese amor es día con día. Y no como a veces nosotros pensamos. Decimos que las 24 horas. Eso no. Eso debemos decir, el amor debe manifestarse en esos momentos pequeños que compartimos. En esos pequeños momentos que debemos dar una respuesta de nuestra fe. Porque ahora, en ese tiempo, eso es lo que debemos meditar. Debemos dar una respuesta de fe, una opción, porque cada uno tiene que optar. Y cuando se opta, entonces ahí es cuando mostramos nuestra propia voluntad. No caigamos
en desesperaciones, en desánimos, en confiar en nuestras propias fuerzas, sino más bien tengamos realmente actitudes donde podemos nosotros manifestar el amor hacia Dios y cómo Dios se acerca a cada uno de nuestros corazones y nos da a entender como lo hemos escuchado. Él es quien nos llama hoy amigos, porque allí es donde se centra ya el desenlace de esta festividad, de esta verdad que para nosotros es nuestra santa patrona, Santa Marta, y que nosotros debemos darla a conocer. Nosotros mismos prestemos oídos a nuestro Padre Celestial para poder tener esa actitud de acoger a Dios. Yo lo digo así, hermanos, abramos nuestra pequeña puerta a Dios, que es nuestro corazón, que es el poder compartir lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos transmite, nos da. Y desde ahí, pues Jesús mismo, Él se sentía a gusto en aquel hogar. Yo quiero invitarles que ojalá nuestros hogares ahora también sean esos pequeños agrarios donde aguardamos todos nuestra esperanza y desde ahí vivamos en la alegría de la palabra, porque saber escuchar al Señor pues es también nosotros querer reunirnos en su nombre. Y yo creo que aquí es donde a las familias es donde han coartado su fe. ¿Por qué? Porque hay familias que sí se reúnen para orar. Hay familias que desde su fe sencilla dan muestra de que ellas desean que Dios llegue a ellos y ellos escucharlo. Pero aquí también nosotros hoy, con el cariño y con la manifestación de Santa Marta de Betania, pues, queridos hermanos, no nos afanemos por dividirnos, por sentirnos dispersos o quebrantados, sino que allí es donde estamos más fuertes y nosotros tenemos que acercarnos a Jesús en donde nos encontremos, en la situación que estamos pasando y donde nosotros nos desenvolvemos, porque si no, entonces llegaremos ante el Señor y le reclamaremos, así como lo hizo Marta. Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola? Y así en los hogares, quizá nosotros con los nuestros vamos buscando, ¿verdad?, tener quizá un peldaño más o querer nosotros entender la palabra como si fuéramos indispensables. Y Jesús es muy concreto cuando nos dice ahora: no se preocupen por tantas cosas, no vivan inquietos. Es decir, que solamente una es la importante, y para mí es concreta, es decir, la palabra. Si no olvidamos la palabra, si estamos en comunión constante con la palabra,
podremos vencer tantas situaciones que nos apartan de Dios. Yo les invito, queridos hermanos y querida comunidad parroquial, que nosotros sepamos escoger, porque todavía allí nos dice al final el Evangelio, el Señor nos permite escoger a cada uno, y más aún lo que nosotros escojamos, si es verdad el reino, la palabra, la escritura, pues Jesús le dice a su hermana, es decir, a María, y nadie podrá quitarle, nadie podrá arrebatar de sí mismo lo que tú hayas escogido. Pues quisiera culminar mi reflexión diciendo, si escuchamos a Dios en su palabra, pero la palabra la ponemos en práctica, entonces ahí nos renovamos, porque nosotros hemos aceptado que lo que debemos escuchar, lo que debemos escoger y permitirle, ¿verdad?, al Señor que llegue a cada uno de nosotros, pues significa el saber ser hijos de Dios, porque allí es donde se fundamenta hoy el Señor. Él nos acepta como parte de esa gran familia. Si nosotros aceptamos, pues entonces también vivamos las virtudes que tuvo nuestra santa patrona, Santa Marta de Betania. Que así sea. Que así sea. De pie, por favor. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos. Y digamos a cada petición, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que desaparezcan del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestros fieles difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que como Santa Marta merezcamos acoger al Señor con nuestras buenas obras y servirlo en la persona del necesitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor aleje con su perdón los castigos que hemos merecido por los pecados cometidos durante este día, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las necesidades, súplicas que en estos días hemos puesto en Santa Marta de Betania, para que su intercesión sea para cada uno de nosotros un camino de salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan. Escucha nuestras oraciones y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados.
Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde el vino mejor, las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a poner, tú ya pones, Señor, lo demás. De pie, por favor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Marta, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En esta conmemoración de Santa Marta de Betania, ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban el Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo: Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen
y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Gerardo y Virginia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo permanezca con cada uno de nosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos deseamos el saludo de paz. La paz de Cristo esté con ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado
de nosotros ten piedad y danos tu paz, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, de nosotros ten piedad y danos tu paz, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, ¿a qué iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Sos el pan que nos da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente, el que ofrece el Hijo del Hombre. El Padre nos ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pues si yo he bajado del cielo, no es para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre
Unámonos en oración con las personas que siguen esta transmisión. Hagamos juntos la comunión espiritual y decimos: creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. De pie. Oremos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que a ejemplo de Santa Marta podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, al término de esta festividad patronal, quisiera animar a toda mi comunidad, a mi encomendada, a realmente buscar al Señor, encontrarnos con Él en donde cada uno de nosotros estemos, y que nuestra oración sea la fortaleza de nuestra fe. También recordemos al celebrar a la santa patrona de esta parroquia, pues a ella nos encomendamos y pedimos por cada una de nuestras familias, por cada uno de los matrimonios, en cualquier circunstancia de vida que se encuentren. Ojalá que hoy, al haber celebrado hoy a Santa Marta de Betania, pues nosotros mismos no endurezcamos nuestros corazones, sino más bien tengamos la actitud humilde de reconocer que nosotros deseamos al Señor en nuestras vidas. El Señor nos proteja, nos ayude, y pues todos unidos y cuidándonos ahora, ¿verdad? Me gustó mucho aquel mensaje de aquel presidente que de Uganda, algo así se llama, que envió al mundo entero. Y ojalá lo hayamos leído, ¿verdad? Él toma lo que estamos pasando, esto que conocemos como el COVID-19, y nos invita a ser mejores como personas. Ojalá, ¿verdad?, nos encontremos ese mensaje y podamos meditarlo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Muy buenas tardes y que tengamos, ¿verdad?, una tarde feliz. Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo. Día y noche pienso que tú estás en mí.
está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer